En el vídeo de hoy vamos a repasar las fracciones, las fractions. ¿Cómo? Pues mira, con la foto de una pizza. Venga, ¿preparado? Empezamos la lección, ¿eh? Maestro Luis, propuestas educativas para educación primaria. Lo primero que vamos a hacer dentro de las posibilidades es delimitar porciones lo más idénticas posibles. Y es que las fracciones son partes iguales de un total, de una unidad. Y aquí, veis las líneas que he hecho, es para intentar crear porciones lo más iguales posibles entre ellas. Voy a recortar y voilà, ya tengo las 6 porciones de pizza recortadas. Digo 6 porque yo lo he querido hacer en 6. Tú lo puedes hacer en 4, lo puedes hacer en 2, como quieras. Vamos a empezar con los ejercicios. En una fracción, recordad que se representa con esta barra en la mitad y tiene dos números, uno arriba y el otro abajo. El de arriba es el numerador y son las partes que vamos a seleccionar. Y el denominador es otro número que es las partes totales que tiene ese elemento. En este caso, como hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 porciones, el denominador de nuestras fracciones va a ser el 6, porque hay en total 6 partes. ¿Entendido? Primera pregunta. ¿Cuál es la fracción que representa esta pizza? Pues tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 piezas, 6 porciones en total, y aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Con lo cual, ahora mismo tenemos 6 sextos, o lo que es igual a 1, la unidad, una pizza, en este caso. ¿Sí? Vamos a complicarlo un poquito más. Venga, seguimos. Como os he comentado, hay 6 porciones en total, el denominador va a ser 6, el denominador 6, ¿vale? Sextos o sisens en catalán. Vamos con el siguiente ejercicio. Imaginaros que yo me como esta porción de pizza. Y aquí te voy a hacer dos preguntas. La primera pregunta, ¿esta porción qué fracción representa en la pizza? Pues mirad, en total hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y yo me he llevado una. Con lo cual, en el denominador dejaremos el 6 porque hay 6 piezas en total cuando hemos empezado. Y yo me he llevado una. Con lo cual, tengo un sexto o un sisè en catalán. Esto es lo que representa la porción. Y la siguiente pregunta que te hago es, ¿qué fracción ha quedado aquí? Pues recuerda que el denominador siempre va a ser 6 en este ejercicio, porque hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 porciones. ¿Cuántas han quedado? Han quedado 1, 2, 3, 4 y 5. Con lo cual, la fracción que me ha quedado es 5 sextos o 5 sisens, porque hay 1, 2, 3, 4 y 5 porciones de 6 que habían en total. ¿Se entiende? Bien, vamos a seguir complicando esto un poquito más. Ahora imaginaros que me voy a comer dos porciones. Estas dos, mira, me han gustado. La pregunta es, ¿cuál es la fracción que me he llevado? ¿De acuerdo? Pues recordad, ¿cuántos trozos había siempre en la pizza? 6. 6 es el denominador. ¿Y cuántas me he llevado? 2, ¿verdad? Me he comido 2 porciones de 6 que había en total. Entonces, esta es 2 sextos o 2 sisens. Pero aún hay otra manera de representar esta fracción. Y es que, si os fijáis, al haber 6 trozos, 2, 2 y 2,
Si yo hago parejas de 2 porciones, como ahora, una pareja, otra pareja y 3 parejas, si me llevo las 2 porciones que he decidido comer, me estoy llevando una tercera parte de la pizza. Con lo cual, 2/6 es lo mismo que decir un tercio. Un tercio, o en catalán, un terç. Me he comido un tercio de la pizza. ¿Por qué? Repito, porque me he llevado 2 trozos de 6 que hay en total. Y si hago parejas, tengo una pareja, 2 parejas y la tercera pareja es la que me he comido. Me he comido un tercio de la pizza. Fijaros. Ahora imaginaros que tengo todavía más hambre y me voy a llevar este trozo y este trozo a la boca. Me voy a llevar en total 3 trozos. Vamos a hacer la fracción. Recordad, ponemos esta línea en medio. ¿Cuántos trozos había en total en la pizza antes de que yo comiera? 6. ¿Y cuántos trozos me quiero llevar a la boca y comer? 3, ¿verdad? Vamos a contarlos. 1, 2 y 3. ¿Sí? Pues tengo como fracción 3/6, 3/6. 3/6 o 3/6. Pero, a ver quién se ha dado cuenta de algo. Mirad, han quedado también 3/6, 3/6 en el plato sin comer. Y yo me he llevado otros 3/6, 3/6. ¿Dónde hay más cantidad de pizza? ¿Aquí, en el plato? ¿O aquí, en mi boca? ¿O en mi estómago ya? ¿Dónde? La misma cantidad. Y es que 3 trozos de 6 me he comido la mitad. Me he comido la mitad. O la meitat en catalán. ¿Veis? Y es que 3 es la mitad de 6. Con lo cual, si yo me como 3 trozos y en total habían 6, me he comido la mitad de la pizza. Media pizza me he comido. Madre de Dios, tenía hambre, ¿eh? Y la mitad o la meitat se puede escribir como un medio o un mig en catalán. Así es como representaríamos la mitad en una fracción. Bueno, yo no sé vosotros, pero yo con tanta foto de pizza tengo un hambre, así que me voy a comer. ¿Veis cómo podemos hacer fracciones con cualquier tipo de material? Pues nada, a practicar esas mates. Si os ha gustado, darle like, suscribiros, activar la campanita y adiós. Maestro Luis, propuestas educativas para educación primaria.